con el nuevo tema. Hoy nos vamos a empezar a meter con el condensador. Recordarán que en este tablero habíamos desplegado componentes como la pila o la batería, habíamos hecho distinción entre esas dos, la resistencia, habíamos observado la corriente circulando a través de esos elementos. Habíamos visto un poco la diferencia entre los elementos que conducen más y conducen menos, sea que sean completamente aislantes o que tengan una cierta resistencia, o como en el caso de la moneda, si recuerdan, se convierten en un corto porque son metálicos y tienen una gran conductividad. De las resistencias también habíamos visto que tienen, depende de la codificación, un valor concreto del cual les dejamos inicialmente una herramienta mnemotécnica para grabarse el código de colores. De esos temas que tratamos la vez pasada, pues volveremos sobre ellos en determinado momento. Ustedes se irán motivando a raíz de esas pequeñas inquietudes que vamos generando con la exposición de los temas, se irán motivando a mirar en páginas diferentes donde la electrónica es desplegada de una manera muy completa y entonces seguramente que podrán investigar para profundizar. Nuestro interés en este momento, más que hacer la exposición formal, como les habíamos dicho la vez antepasada, pues es exponer los tópicos principales de modo que se sientan interesados, pero sobre todo que entendamos lo poco o mucho que se diga, lo entendamos de una manera que no se nos olvide. Hoy vamos a reiniciar el asunto haciendo énfasis en la generación de corriente electrónica a través de una pila, como tenemos aquí arriba, y un generador de corriente alterna, que puede ser la entrada del enchufe a la red o un secundario de un transformador conectado a la red. En este momento, pues tenemos el bombillo como carga. La carga es el elemento que ponemos para consumir. Entonces vamos a hacer la unión de estos elementos y posteriormente haremos la diferenciación. Muy bien. Ahí, como tenemos la pila, vamos a cambiarle el voltaje. Vamos a subirle un poquito el voltaje. Bueno, ahí están 29 voltios. Entonces tenemos el bombillo pues funcionando. Vemos los electrones desplazándose con una cierta rapidez. Esa rapidez o velocidad de los electrones es mayor o menor dependiendo del voltaje. El voltaje es la presión, la velocidad. Si yo pongo más voltaje, vamos a ver que hay más velocidad. Vea, mire que la velocidad de desplazamiento de los electrones va aumentando a medida que aumentamos el voltaje. Eso es importante, comprender que la velocidad es el voltaje, la presión. Y los elementos que vemos circulando, que son las bolitas o electrones, son los que nos dicen la corriente. La corriente. Entonces, cuando hablamos de corriente en el circuito, estamos hablando de electrones. Y el voltaje es la velocidad o la presión que nos imprime velocidad en ese desplazamiento. Mientras ese bombillo está iluminando por allá, vamos nosotros a poner con la corriente alterna a circular también corriente a través de este otro bombillo.
Entonces queda en evidencia, vamos a incluir la resistencia, corto la unión, incluyo la resistencia como un elemento que es, si bien en este momento no es indispensable, porque el bombillo en sí es una resistencia, es bueno tenerlo presente para ahora contraponer su comportamiento a los componentes que vamos a meter nuevos hoy. Muy bien. La corriente continua, figura superior, como su nombre lo dice, y la luminosidad del bombillo lo confirma, está pasando continuamente, cerrando circuito desde el positivo hasta el negativo de la batería y pasando por todos los componentes del circuito. A eso denominamos un circuito cerrado. El circuito inferior también es un circuito cerrado, porque el generador de corriente alterna también está propiciando el movimiento de los electrones, pero con una diferencia, y es que van y vienen. Entonces, mire, los electrones, vamos a señalar, por ejemplo, aquí en este punto, en este puntico. Si usted observa este punto, va a ver que los 2 o 3 electrones que se mueven alrededor de este punto nunca llegan directamente hasta el bombillo. Empujan y jalan, empujan, jalan, empujan, jalan, y de esa manera el bombillo prende y apaga. Habíamos dicho que el ojo no lo percibe fácil, puesto que esto lo hace 60 veces por segundo la corriente alterna normal, o 50 veces por segundo en otros países. Por esa razón el ojo no lo alcanza a percibir fácilmente. La resistencia tiene un comportamiento neutro, es decir, independientemente de su oposición, mayor o menor, el valor de la resistencia va a ser mayor o va a ser menor dependiendo de el valor que le demos. Si decimos cambiar la resistencia, aquí nos dice que tiene 10 ohmios. Si yo le pongo más de 10 ohmios, si yo le pongo 45 ohmios, 46 ohmios, está presentando mayor oposición al circuito. Miren que el bombillo ilumina menos, ilumina menos. Pero independientemente de el valor de la resistencia, que voy a volver a su valor original, independientemente de ese valor, la resistencia se comporta de manera igual para la corriente directa y para la corriente alterna. La diferencia, entonces, entre los dos circuitos en este momento no la pone la resistencia. La diferencia no la ocasiona el bombillo. ¿Qué ocasiona la diferencia? El tipo de corriente que tenemos como fuente. La corriente directa o la corriente alterna. Hasta ahí creo que todo está claro. Voy a pausar el circuito, voy a abrirlo, aquí le digo cortar unión, y voy a poner aquí en la mitad, voy a añadir, ya sabemos cómo lo teníamos hace un instante, yo voy a poner nuevamente cablecitos aquí, y voy a poner aquí, muy bien, aquí tenemos el de la corriente alterna. Vamos a ver, pongámosle aquí una pausa y vamos a poner aquí el condensador y nuevamente llenamos esto. Uno.
Listo. Vamos a poner a funcionar primero. Vamos a ponerle un poquito más de voltaje aquí a la corriente alterna. Bueno, miren pues, hemos añadido en el circuito de corriente alterna un elemento compuesto por dos placas metálicas, una frente a la otra, que no se tocan. Ese par de placas no se tocan. Están separados por aire, pueden estar separados por mica, pueden estar separados por papel, vidrio, un aislante. Ese par de placas metálicas no se tocan. Sin embargo, el aislante que hay en medio de las dos placas almacena cargas opuestas. Cuando decimos opuestas, ustedes pueden mirar que los signos azules son negativos y los signos rojos son positivos. A medida que la corriente alterna va de un lado para el otro, está cambiando entre oscilación positiva y negativa. Y el condensador, dado que almacena, aun cuando las placas no se tocan, y esa es la gracia, digámoslo entre comillas, del condensador, aun cuando las placas no se tocan, deja pasar esa corriente. No es que el electrón traspase las placas, porque habría entonces un corto, sino que precisamente porque la corriente alterna nunca circula siempre en un solo sentido, sino que va y viene, el condensador se comporta más o menos como esto. Imaginemos que tenemos aquí un tubo, un tubo. Ese tubo internamente le vamos a poner una pared que separa las dos mitades. Esta pared es de caucho o de hule. No es rígida desde el punto de vista de que no sea flexible. Vamos a meterle al tubo, por un lado, le vamos a meter un líquido. Todo esto aquí estará con un líquido de este color azulito claro, entonces podría ser agua. Y por el otro lado le vamos a meter, vamos a decir que esto viene a ser Coca-Cola o Pepsi-Cola o café con leche, cualquier cosa de esas. Es otro líquido, es otro líquido. Esos dos líquidos, naturalmente, pues no obstante la imperfección del dibujo, estarán llenando las paredes. Entonces, voy a coger con un émbolo, como cuando uno coge una jeringa y empuja. Vamos a ponerle aquí en este lugar un tapón y ese tapón lo vamos a empujar con este
émbolo, así un poquito torcido, feón. Entonces lo vamos a empujar. Y por el otro lado tendremos otro émbolo con el cual vamos a empujar de la misma manera. Entonces vamos a ponerlo. Muy bien. Vamos a suponer que yo empujo de un lado, vuelvo a poner el tubo aquí. Y voy a suponer que inicialmente empujo este lado hacia allá. Entonces este émbolo se metió hasta aquí. La membrana interna, que es rojita, que está aquí en la mitad, se tuvo que combar porque es flexible, ¿cierto? Y nosotros debemos saber que este líquido se desplazó y el otro líquido, que es en este caso agua, tuvo que correrse. No tanto. Y si hago la labor contraria, es decir, voy a empujarlo en sentido opuesto, ese es un condensador. Ese es un condensador. Es como si tuviéramos un tubo con una membrana en el medio y esa membrana se deja desplazar por la presión, sea del aire, sea del líquido, desde el centro hacia un lado y nuevamente regresa al centro y voltea para el otro lado. Es de sentido común pensar que si yo le hiciera demasiada presión a esa membrana, pues se reventaría. Se reventaría. No le puedo hacer demasiada presión a este émbolo porque entonces la membrana llega al punto final y se reventaría. ¿Y entonces qué pasaría con los dos líquidos? Pues se combinan. Y si los dos líquidos se combinan, entonces ya tenemos lo que se denominaría un corto. En el condensador, mientras se esté comportando normalmente, no tiene por qué haber combinación de los dos líquidos. Ahora, si hablamos de el condensador aquí en esta figura, diríamos que aquí a la derecha estaría una corriente que presiona pero no pasa hacia la izquierda. Entonces podemos pensar que el bombillo se ilumina gracias a que la corriente alterna no está circulando de manera constante o continua, sino que empuja y jala. Y el condensador permite esa circulación de corriente gracias a que su membrana interna, que en este caso es el aislante que tenemos acá, el dieléctrico, ya habíamos dicho que podría ser aire, mica, papel, vidrio, etcétera. Hay diferentes tipos de aislante. Siempre y cuando no le empujemos con demasiada fuerza, con la fuerza es el voltaje, la corriente se mantendrá y el bombillo continuará iluminando. Muy bien. Ahora, este condensador de arriba, en este momento lo vemos que está cargado completamente. Está cargado completamente. Yo aquí voy al de abajo, lo voy a dejar descansar para que nos deje mirar. Voy a cortar la unión y voy a poner aquí en lugar
de este que no se quiere dejar, ¿ve? Tarisco. Arisco. Ansioso de trabajar. Vamos a poner aquí un interruptor. Vamos a poner aquí un interruptor. Ahí. Dejemos el switch abierto. Muy bien. Aquí también voy a poner otro switch. Voy a poner otro switch para no tener que interrumpir ahora. Listo. Ahí tenemos un switch. Este condensador superior está cargado. Está cargado. A pesar de que el switch está abierto. Luego vamos a ver por qué. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pero yo le voy a decir, le doy clic derecho y le digo descarga el condensador. Entonces ahí están las dos placas, sabemos que son metálicas y no tienen ninguna carga almacenada. Ninguna carga almacenada. Muy bien, cierro el switch. Miren el bombillo. Por si no lo notaron, voy a subirle el voltaje a la pila. En vez de ponerle 9, le voy a poner 43 voltios. Ahí se pudieron dar cuenta de que él, cuando yo le subí el voltaje, iluminó y miren lo que en este momento se está desvaneciendo completamente. Voy a abrir el switch. El condensador se queda cargado. Enseguida hablamos de eso. Vuelvo a decirle que descargue el condensador y vuelvo a cerrar el switch. Me interesa en este momento que veamos lo que sucede como comportamiento del condensador ante la corriente continua. La corriente continua es la que circula en un solo sentido y la proporciona una pila. La corriente continua también la llamamos corriente directa. Cierro el interruptor y observen. Los electrones circulan en un solo sentido. En este momento circulan en el sentido de las manecillas del reloj. Pero llega un punto en que se detienen. ¿Quién los detiene? Los detiene la membrana interna de ese tubo que es el condensador. Cuando esa membrana se dice se tiembla o se templa. Yo digo que se templa, pero el que entienda mejor se tiembla, ahí se lo digo también. La membrana se templa hasta un punto en donde dice no dejo pasar más. No dejo pasar más. Eso es lo que permitió que durante un instante el bombillo condujera. Y miren lo que pasa cuando yo abro el switch. El condensador se queda cargado. ¿Qué significa que se queda cargado? Pues que hay una placa que está llena de signos rojos que son los positivos. Y la otra placa está llena de signos azules que son los negativos. Físicamente hablando, hemos de decir que hubo circulación de electrones desde la batería a través de la resistencia, a través del bombillo, a través del switch y un poco a través del condensador cuando el condensador dejó que su membrana se templara hacia un lado. Sin embargo, no hubo corto. Es decir, los dos líquidos no se juntaron, pero hubo una cierta circulación de corriente. Los dos líquidos, digámoslo así, no se juntan porque la fuerza de la pila en este momento no es tan drástica como para romper el aislamiento del condensador. Circuló corriente y el condensador, a pesar de que tenemos el circuito abierto, continúa almacenando esa carga. Esa carga
es como si tuviéramos un pocillo lleno de agua y lo tuviera alzado con la mano como a punto de vaciarlo en la cabeza de alguien. Vamos a vaciárselo en la cabeza a alguien. Ese condensador, ese pocillado de agua. Ese pocillado de agua se lo vamos a vaciar en la cabeza a alguien en este momento. Voy a poner este bombillo aquí. Voy a poner este lado del condensador a un bombillo. Y voy a poner este otro lado del bombillo al otro lado del condensador. Mírelo, mírelo, mírelo. Hizo iluminar el bombillo, pero se descargó. Vamos con las inquietudes. Vamos con las inquietudes. Bueno, ahora pregunta Antonio. ¿La corriente circula de negativo a positivo en un circuito electrónico o dependiendo del circuito? Muy bien, está interesante la pregunta, Antonio, por esta razón. Resulta, Antonio y compañeros, que los que a lo largo de la historia del tiempo han ido estudiando los fenómenos de la naturaleza, en este caso se llaman fenómenos físicos, interpretaron inicialmente creyeron que la corriente circula de positivo hacia negativo. Y basados en eso se inventaron los símbolos. Entonces, un diodo que tiene este símbolo, no importa que en este momento hablemos un poquito de este que él hace, después complementaremos. Un diodo que está formado por un material que en este lado es positivo y en este lado es negativo. Entonces deja circular corriente en el sentido de la flecha, ¿cierto? De positivo hacia negativo. Pero resulta que después siguieron estudiando los que han investigado y se dieron cuenta que no, que en realidad la corriente circula, la corriente continua, circula es de negativo hacia positivo. Es decir, los electrones, que son los que tienen carga negativa, son los que se mueven. Esas bolitas que vemos allá en los dibujos, tienen todos carga negativa. Vamos a ponerle su carga negativa. Entonces, aquí tiene un menos, aquí tiene otro menos, aquí tiene otro menos, aquí tiene otro menos. Y esos son los que caminan, los que caminan. Entonces, esos son los que se van desplazando. ¿Hacia dónde? Hacia la parte positiva. Entonces, vamos a poner aquí los huecos. Esos se llaman huecos. Y esos huecos están cargados con signo positivo. Con signo positivo. Entonces, los electrones son los que realmente caminan para unirse con los huecos. Listo. ¿Qué dijeron después de semejante enredo? Dijeron, no hay problema, no hay problema. Digamos que hay una corriente real, que es esta, es la que estamos dibujando aquí. Esa es la corriente real, esta. Pero hay una corriente que nosotros dijimos que era así, y entonces a esta que dijimos que era así, la llamamos corriente convencional. Cuando en un circuito yo digo la corriente circula de positivo a negativo, siempre que mientras esté pensando en ese circuito siga manteniendo esa dirección de la corriente, no hay problema, porque se cumplen las mismas leyes
que si digo que la corriente corre de negativo a positivo, que es el sentido real de la corriente. Solo que esto es para corriente continua. ¿Por qué? Porque la corriente alterna está cambiando constantemente. Primero va del positivo y luego va en sentido contrario, ¿cierto? Entonces, la corriente alterna es una corriente que cambia de sentido constantemente. A esa corriente sabemos que su cambio constante de sentido nos da inmediatamente la sensación de la alternancia. Entonces ahí no hablamos de un sentido único, sino de un sentido alterno. Pero en la corriente continua sabemos que si decimos va de positivo a negativo, estamos hablando de la corriente convencional. Y si decimos va de negativo a positivo, estamos hablando de la corriente real. ¿Quién tiene la razón? El que sepa manejar la cosa. Es decir, el que sepa que no importa que diga va de positivo a negativo, pero sepa llegar y cerrar el circuito y hacer las operaciones, si son matemáticas, si son de análisis, si son de reparación, las operaciones correctamente. Espero que haya sido claro esa explicación para Antonio y compañeros. Bueno, Jimmy dice, los dos líquidos son la parte dieléctrica del condensador, se carga y descarga. Los dos líquidos son los dos fuentes de diferente, a ver, bueno, lo diré de otra manera. El dieléctrico es el aislante. El dieléctrico, Jimmy, es el aislante. Entonces, los dos líquidos son los que están a los dos lados del aislante, para no enredarme mucho. Lo que dice Antonio es correcto. Cuando se dice, por eso estamos hablando tanto hoy de lo que debe ser nuestra manera de ver realmente qué es la corriente y qué es el voltaje. Entonces, la corriente es la cantidad de agua que circula, pero el voltaje es la presión con que va el agua o la velocidad con la que circulan los electrones. Profe, Correcto. ¿cuál es el término correcto? Uno dice, ese elemento trabaja con corriente alterna o con voltaje alterno. Cuando un elemento, Por decir algún LED. muy bien, hay elementos que consumen tan poquita cantidad de electrones que se puede decir que casi no comen corriente, comen, para ponerlo bien gráfico, para hablar de apetito. Entonces yo a esos elementos les digo que trabajan con el olor, no necesitan casi ni saborear lo que están viendo para entenderlo y saber trabajar con ello. Un elemento como ese se puede decir que trabaja con voltaje, porque la cantidad de corriente que deja pasar para entender lo que le están diciendo es mínima. Esos elementos se dice que trabajan con voltaje. Ahora, un elemento que trabaja con corriente es aquel que necesita más que todo circulación de corriente para poder trabajar, pero poco voltaje. Entonces voy a poner el ejemplo. Cuando usted me habla de LED, un LED realmente requiere muy poquito voltaje entre sus extremos. Un diodo LED puede requerir, digamos, un LED convencional puede requerir alrededor de 1,8 voltios. Si es un LED dentro de un optoacople, puede requerir 1 voltio. Eso es muy poquito voltaje, pero después de esa pequeña cantidad de voltaje, el LED comienza a comer corriente. Si no le circula corriente, el LED no trabaja. Entonces, a ese tipo de elementos se dice que trabajan con corriente.
Un condensador, un condensador se puede decir que trabaja con voltaje más que con corriente. ¿Por qué? Porque el voltaje, la corriente que deja circular a través de esa membrana interna, de ese tubo que tiene ese aislante, ese dieléctrico o esa membrana flexible, la corriente que circula es muy poquita, pero almacena, él es capaz de almacenar el voltaje. Tanto es así que cuando nosotros le dijimos al condensador en el circuito, descárguese, en este caso de este condensador, él fue capaz de prender la lámpara durante un rato porque él almacenó el voltaje. Almacenó el voltaje. Entonces, esa es la respuesta a tu pregunta, Freddy. Muy bien. Espero entonces que quede claro en este momento el comportamiento del condensador. El condensador deja pasar la corriente alterna y la corriente continua la bloquea después de que se carga. Esas dos cosas son importantes. Cuando Gildardo dice, yo aprendí que voltaje es movimiento de electrones a través de un conductor y corriente, cantidad de electrones que atraviesan un conductor en un momento dado. Podría decirse que no es contradictorio la afirmación de Gildardo. El hecho es que movimiento implica velocidad y también implica cantidad y también implica presión. Entonces, para mí, definirlo de una manera clara es decir que voltaje es la presión, la velocidad, pero la corriente es los electrones que circulan, la cantidad de agua que circula, el movimiento de los electrones está propiciado por el voltaje, pero los electrones en sí que están circulando son la corriente. Es algo sobre lo que si nos ponemos a detallar demasiado, a lo mejor nos quedamos un poco discutiendo, pero es casi que intuitivo el concepto. Si usted coge una silla y la empuja, ¿quién imprimió el voltaje? El empujón. ¿Y qué es la corriente? La silla que se está moviendo. De esa manera podemos definir las dos cosas muy fácil. Entonces, el condensador para la corriente alterna la deja circular, entonces se comporta como un circuito cerrado, es decir, como un corto. Un condensador se comporta como un corto para la corriente alterna. Eso es un principio básico, fundamental. Pongo pausa a este circuito. Y digo que voy a quitar de aquí este bombillo para que no nos confunda. Y digo, un condensador, ¿cómo se comporta para la corriente continua? De acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿qué dirían ustedes? ¿Que cómo se comporta el condensador para la corriente continua? Díganme. Espero que me digan. Para la corriente continua, Simón, para esta de arriba, mírela ahí, está cerrado el switch. Edelberto, un circuito abierto, pero falta algo. Falta algo. Bueno, Edelberto dice, se comporta como un circuito abierto. Ahí falta algo.
Luego dice Carlos, como una resistencia variable. De alguna manera puede tener razón Carlos. Ya enseguida miramos por qué. Simón dice, un corto hasta que se cargue y después de cargado, abierto. Correcto, correcto. Y ahí completó Carlos que aumenta de valor cuando se carga. Correcto, excelente. Ahí está, ahí está. El condensador para la corriente alterna, en este momento, miren, tenemos el circuito cerrado y es un abierto. ¿Por qué? Porque no está circulando corriente, el bombillo está apagado. Pero después de que se carga, porque el momento en que se cargó, el condensador se comportó como un circuito cerrado, como un circuito cerrado o como un corto. Entonces, lo que dice Carlos es cierto, es una resistencia variable, porque en el primer momento es una baja resistencia y luego sube hasta volverse una resistencia abierta. Eso es correcto, eso es correcto. Entonces, volvámoslo a simular, voy a descargar el condensador. Y ahí volvió otra vez a cargar, mire. Circuló corriente hasta que el bombillo se apaga completamente. Robert dice que como un switch temporal, también es así, es como un switch temporal. Lo que pasa es que no es un switch propiamente dicho, porque si bien es cierto que en el primer momento comienza conduciendo como un switch, luego se va abriendo lentamente. En cambio, un switch o está abierto o está cerrado. Bueno, entonces, ahora vamos a agregarle a esto del, del condensador, vamos a agregar el concepto de la bobina o el inductor. ¿O hay alguna pregunta acerca del condensador? Porque en este momento pues está dicho como lo principal del comportamiento de un condensador. Tal vez podemos agregar, claro que eso se, a veces ampliar mucho un tópico sobre un mismo tema, de pronto embarra la cosa porque se acumulan los datos. Por eso a veces se tocan quizás un poco superficialmente, pero se graban mejor las cosas. Sin embargo, digamos esto. Un condensador almacena energía mayor o menor en forma de voltaje dependiendo de varios factores. Depende de varios factores. Miremos aquí el condensador. El condensador tiene en este momento, dos placas rectangulares. El tamaño de esas placas, si fuera más pequeño, almacenaría menos energía. Si esas placas fueran más grandes, almacenaría más energía. Si esas placas estuvieran más separadas, la energía almacenada sería menor. Si las placas están más cercanas, siempre sin tocarse, almacena más energía. Eso incluye también el tipo de aislante o dieléctrico que se use en el condensador, también le va a dar una cierta característica de almacenamiento. Entonces, basados en esa consideración, sabemos o aprendemos que existen muchos tipos de condensadores que van a ser aprovechados según sus características para las diferentes necesidades. Pero el comportamiento básico del condensador es almacena energía en forma de voltaje. Es un corto para la corriente alterna. Es un circuito para la corriente continua después de que se carga. Esas son las características esenciales, entonces, de un condensador. Esto lo tenemos
la visual de estos juegos, digámoslo así, la tenemos de forma realista, pero también la podemos poner como un diagrama esquemático. Y el diagrama esquemático, en este caso, nos va empapando de las formas como los elementos básicos se van dibujando en un esquema, en un plano. La resistencia, mírenla aquí, mírenla aquí. El condensador, mírenlo acá, aquí está puesto en funcionamiento, aquí también. El voltaje de corriente alterna, un círculo con una onda senoidal dentro y aquí está puesto en funcionamiento. El switch, un interruptor, ese es el símbolo del switch. El bombillo como tal, no nos lo dibujan con el símbolo propiamente dicho, porque el símbolo es el circulito, pero tiene una X adentro. Bien, pero es muy parecido pues al bombillo real. Ahora, la batería. Miren la que se parece al condensador. Comparen, batería y condensador se asemejan, pero no son los mismos, porque la batería tiene un lado más extenso, la línea de un lado más extensa que la del otro. No importa si la dibuja como quiera, el hecho es que la más grande es el lado positivo y la más pequeña es el lado negativo. Mira el condensador cuando quedó cargado. Quedó cargado positivo a este lado y negativo al lado superior. Entonces, vamos a ver en los símbolos cómo aparece en el diagrama esquemático. Positivo abajo. Entonces, según eso, el positivo es la línea más amplia. Este es el positivo. Y el negativo es la línea más angosta en la batería. Positivo, lado más amplio, este es el negativo. Entonces diremos, para que eso quede como quien dice definido, batería más bien. Este es el lado positivo y este es el lado negativo. Y volvemos aquí. Bueno, ahí está todo. El bombillo también con su símbolo. Profe, ¿qué diferencia hay entre el filtro electrolítico y el cerámico? O los de poliéster, realmente polaridad. A ver, la diferencia entre los condensadores, a los que llamamos filtros, más por su función, es la construcción. El condensador electrolítico tiene una construcción distinta del condensador cerámico. Es decir, los componentes internos del condensador electrolítico son distintos de los del condensador cerámico. Ahora, hay condensadores electrolíticos que tienen polaridad. Este, por ejemplo, es un condensador electrolítico. Este será el lado positivo y este será el lado negativo. Y hay otro condensador electrolítico, que es este.
Y este condensador se diría que es no polar o también llamado bipolar. Es decir, este puede ser positivo y negativo y este puede ser positivo y negativo. Se puede colocar de cualquier manera. En cambio, este que es polarizado debe ser colocado de acuerdo a su señalización. En cambio, un condensador cerámico, de los que conocemos como lentejas, que tiene este símbolo, no tiene polaridad. Se puede colocar de cualquier lado, no hay problema. Profe, perdón, antes de que cambie ahí. Los condensadores electrolíticos no polares, que no son muy comunes en el mercado, ¿cómo se pueden reemplazar? Bueno, aun cuando para quien lea por primera vez se esté introduciendo en la electrónica básica, este tema puede resultar un poquito adelantado. Lo respondo porque sé que hay muchos que pueden tener esa necesidad en este momento, no siendo completamente nuevos en el asunto de la electrónica. Para quien lo considere un poquito complicado todavía, no se preocupe, que más adelante se retocarán estos temas. Un condensador no polar es este y se puede colocar de cualquier lado. No es común, como dice Freddy. Entonces, por ejemplo, yo puedo conseguir un condensador no polar de esta manera, con dos condensadores polares, o sea, electrolíticos polarizados. Entonces aquí uno de estos dos condensadores por la mitad, teniendo en cuenta que los lados negativos, también podría unirlo de esta manera. Dos condensadores. A ese le salió la pata por un lado. Y este sería un solo condensador. Un solo condensador. Sea este, podría poner más o menos. Y aquí también podría ser más o menos. Y el otro también. Vamos a llenar con otro colorcito para variar esta monotonía. Entonces aquí podría ser positivo o negativo. Igualmente aquí podría ser positivo o negativo. Es decir, un par de condensadores puestos, siendo electrolíticos polarizados, puestos de esta manera, se convierten en un condensador no polar equivalente a uno como estos, ¿cierto? Ya, si hablamos de valores, entonces hemos de decir que los valores de los condensadores se van reduciendo a medida que se ponen en serie. A medida que un condensador se pone en serie, el valor se va reduciendo. Se va reduciendo. Luego podemos entrar en el tema ya concretamente de los valores de los condensadores, la capacitancia, cómo se suma, cómo se resta, en fin. Dice Amador, buenos días a todos. ¿Para qué sirven o qué función tienen los capacitores en un circuito electrónico? Muy bien, la función, pueden tener muchas funciones en un circuito electrónico. La característica principal es que su comportamiento, como lo acabamos de decir hace un ratico, depende de si está en corriente alterna o en corriente continua. Pero vamos a enumerar funciones. Un condensador puede ser usado como aplanador. ¿Eso qué significa? Que va a convertir en una corriente continua lo más plana posible
a un circuito de corriente continua que no sea tan plano. La corriente alterna, como lo hemos visto en las simulaciones, cuando va hacia un lado y luego regresa hacia el otro, esta es la manera como se dibuja. Cuando va hacia un lado y luego va hacia el otro, esta es la corriente alterna, se puede convertir en corriente continua. Por ejemplo, eso es lo que se hace cuando alimentamos a través de un transformador, un radio, por ejemplo, y ese radio con un transformador le bajamos el voltaje de entrada de corriente alterna, se lo bajamos a una cantidad que el radio ya pueda tolerar, como decir 12 voltios, pero esos 12 voltios hay que convertirlos de alterna a corriente continua. Entonces se coge y a través de un circuito de diodos se hace que esta corriente, vamos a poner por ahora, vamos a poner un diodo, vamos a poner un solo diodo. El diodo no lo hemos tratado todavía, pero por ahora hay que agarrarnos de un concepto que puede que no sea para alguno todavía conocido, pero le voy a decir qué hace. Una corriente alterna como esta se hace pasar a través de este elemento. Este elemento, de acuerdo con su flecha, dice, yo solamente conduzco, sí, por aquí entra positivo, pero no conduzco, soy un circuito abierto si entra el negativo. El negativo no lo dejo pasar, el positivo sí, el positivo sí, el negativo no. Entonces, ¿qué pasa cuando a este elemento, que lo llamamos diodo, le inyecto una corriente alterna? Entonces voy a dejar pasar y aquí me va a salir esto. Uno, este pedazo no. Luego me va a aparecer el otro. Luego me va a aparecer el otro. Es decir, las mitades superiores de esta onda, que tiene dos hemiciclos, uno positivo y uno negativo, las mitades superiores van a lograr pasar a través de este, porque esas mitades de 0 hacia arriba son positivas y de 0 hacia abajo son negativas. Entonces me va a dejar pasar las mitades positivas. Muy bien. No se preocupe por lo que en este momento estoy diciendo. Es solamente algo que hay que partir de allí, pero luego lo hablaremos cuando estemos hablando de la manera de hacer esto bien hecho. Entonces, al final tenemos esta corriente. Ya esta corriente se llama corriente continua, pero es una corriente continua pulsante. Esto no es una O, esto es una U. Pulsante. Esa corriente continua pulsante, para que deje de ser pulsante, para que tenga ese rizado, se hace ingresar en un condensador. Vamos a poner por ahora un condensador como su nombre, como su símbolo, lo hemos visto allá. ¿Qué hace este condensador? Aplana. Entonces, esta corriente cuando entra acá al condensador se va a convertir en esto, aquí, y se va a poder dibujar así. Esto es el símbolo de la corriente continua, porque él aplana. Esa es la primera función de un condensador, aplanador. Pero también podemos decir que un condensador puede ser usado para acoplar. Entonces vamos a decir que puede funcionar como acople. ¿Qué significa? Tenemos aquí, en este lado, tenemos un circuito. Y la salida de este circuito la vamos a transmitir hacia la entrada de otro circuito independiente
este segundo circuito es independiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que está alimentado desde una BCC. Mire, en la corriente continua, mírela. Esta. Está alimentado este con un BCC y el anterior está alimentado con un BCC pero de otra clase, es decir, independiente. En ese sentido son independientes. Este BCC es independiente de aquel. Otra fuente, por decir algo. Puede ser otra fuente. O puede ser un voltaje más pequeño que el tomado de la misma fuente, pero un voltaje más pequeño. Es distinto. Entonces, ¿qué hace este condensador? Este condensador, ¿se acuerdan que dijimos? Es un corto para la corriente alterna. Las señales, por ejemplo, las señales que se escuchan en un parlante, las señales que se transmiten a un celular, las señales que se ven en un televisor, son señales de corriente alterna. Todas son de corriente alterna. Y como el condensador es un corto para la corriente alterna, este condensador en medio de estos dos circuitos independientes se comporta como un acople. Es decir, mire lo que hace. Deja pasar la corriente alterna y bloquea. ¿A quién? La corriente continua. Eso es una función. Entonces ya tenemos dos funciones. Aplanar, servir de acople. Pero también a veces en un circuito hay señales que se necesitan descartar, se necesitan echar a la basura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un radio entran muchas emisoras y yo voy a sintonizar una, pero esa emisora viene rodeada de las frecuencias de las emisoras vecinas. No vecinas en el sentido de que esta quede a un 10 metros de la otra, sino que quedan en unas frecuencias muy parecidas. Todos los espacios de emisión, de televisión, de radio, etcétera, tienen una frecuencia asignada por el gobierno. Entonces, las emisoras que son vecinas en frecuencia, de alguna manera tratan de interferir en una frecuencia dada. Entonces yo estoy sintonizando una emisora que me gusta mucho, pero esa emisora podría tener a su alrededor señales de las emisoras que tienen frecuencias parecidas. Entonces, un condensador, en ese caso, se puede usar también como desacople. ¿Qué significa eso? Yo tengo una señal sintonizada en un radio y esa señal trae alrededor otras señales que son basura. Entonces vamos a poner aquí señal, vamos a decir interferente. Una señal que interfiere, una señal que estorba. Parásita que llaman. Una señal parásita. Entonces yo quiero que la señal sintonizada siga, pero quiero ponerle una barrera, quiero botar a la basura esta. ¿A dónde? A la basura. Y la basura, ¿uno qué hace con la basura? La entierra. A tierra con ella. La entierra.
Entonces, en el circuito hay un terminal que denominamos tierra. Vamos a significarlo con este símbolo. Este es un símbolo de tierra. 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 Cualquiera de esos símbolos es tierra donde vamos a echar una señal de interferencia a la basura. En ese caso, hay un uso para el condensador. El condensador puede coger esa señal que yo quiero botar a la basura y le abro un camino a través de ese condensador. Y le digo, venga por aquí. Y aquí la estoy echando a una tierra, ¿cierto? A la tierra, mejor dicho. Esa señal, ¿cuál? La señal interferente. Esta. Esta es la que estoy llevando a tierra. Entonces, cuando esta señal se va a tierra, esta otra, que es la que yo quiero, la que sí quiero, esta señal va a llegar libre, sin ruidos, a la pantalla o al parlante. Entonces, en ese caso, el condensador me sirvió como desacople. Es como una Entonces, trampa para que no pase sino ciertas señales bajo ciertas condiciones. correcto. Entonces, eso, ahí tenemos varios usos del condensador y hay muchos otros usos del condensador. Ahí tenemos varios. Miremos más inquietudes. Dice Jesús Bello, ¿cómo se comportaría entonces un capacitor cuando se usa para filtro de ruido en un aparato en la entrada de AC? Si se supone que el capacitor deja pasar corriente alterna. Eso es muy bien. Eso nos empuja un poquitico más allá en el tema. Mírenlo de esta manera. Tengo la señal. La pregunta es, ¿cómo hace un condensador para botar una señal de ruido y dejar pasar una señal que sí necesito, sabiendo que las dos son de corriente alterna? Así se puede resumir la pregunta del compañero Bello. Entonces, miren una cosa. Un condensador está ante estas dos señales. Esta, que es la corriente alterna de la entrada. Entonces, esta es una corriente, por ejemplo, de 50 o 60 ciclos por segundo. Una señal de baja frecuencia. Pero en la entrada también hay otra señal que es, como decir esta. Y la dibujo así fea y dispareja porque así es el ruido. Pero esta señal es de alta frecuencia. Las dos son alternas. Entonces yo digo, ¿cómo hago para que un mismo condensador puesto así? Mírenlo como está puesto el condensador. Aquí está el enchufe de entrada de lo que yo conecto a la red. Está el enchufe. Y aquí están los dos cables. Vamos a poner aquí un fusible. Este es el símbolo del fusible. Muy importante por si de pronto hay un corto. Y vamos a abrir esto hacia acá y vamos a abrir esto hacia acá. Entonces voy a poner primero, no importa que esto no sea lo primero que aparezca, pero voy a poner primero un condensador. Y este condensador lo voy a poner aquí. Entonces miren lo que sucede. Hacia allá. Le voy a decir que sí pase la corriente alterna de 60 o 50 ciclos. Sí pase. Pero le voy a decir a su vez que no pase, le voy a decir que no pase al ruido.
que es este. Y es de alta frecuencia. Y para eso pongo este condensador. Este condensador va a poner en corto. Miren que estoy haciendo esto entre las dos líneas de la entrada. Estoy poniendo en corto la señal de ruido. En corto la señal de ruido. Cuando yo pongo algo en corto, quiere decir que lo estoy anulando. ¿Cómo hace este condensador para no poner en corto también la señal que debe seguir hacia allá? ¿Cómo hace este condensador para que sea capaz de seleccionar el ruido de la señal de corriente alterna? Eso se basa en la frecuencia. Entonces, sin querer queriendo, como dice el chavo, nos estamos metiendo en un punto que es inherente al tema del condensador y que tiene que ver con que el condensador tiene cierta respuesta a la frecuencia según la capacitancia. ¿Qué es la capacitancia? Habíamos dicho en el dibujo, en la simulación, habíamos dicho que el condensador puede almacenar más o menos energía. Vamos a ponerlo aquí que sí está almacenada. Dependiendo de el tamaño de las placas, de la distancia entre las placas, del tipo de dieléctrico. Eso todo tiene que ver con cuánta energía sea capaz de almacenar. A la energía, a la capacidad de almacenar energía, se le da un nombre o una unidad y el nombre es capacitancia y la unidad es faradios. Faradios. La cantidad que se maneja en los términos de electrónica es normalmente en el orden de milésimos de faradio hacia abajo. De milésimos de faradio hacia abajo. Es decir, la unidad de faradio es una unidad muy grande. Entonces, normalmente la unidad de capacitancia en un condensador, la unidad de capacitancia la llamamos faradios, pero en electrónica normalmente es millonésimos de faradio. De milésimos de faradio, pero normalmente no hablamos de milifaradios, porque hablamos, por ejemplo, de 10.000 microfaradios. Si hablamos de un condensador muy grande, hablamos de 10.000 microfaradios, no hablamos de 10 milifaradios. Entonces vamos a hablar de las unidades de microfaradios hacia abajo. Microfaradios son millonésimos de faradio. Volvamos al tema central de la pregunta. Un condensador en este lugar es capaz de seleccionar la alta frecuencia, que es basura, para ponerla en corto, porque la capacitancia de este condensador en este punto tiene que ser una baja resistencia para la alta frecuencia y una alta resistencia para la baja frecuencia. Eso suena muy enredado. Para quienes no tengan inconveniente con una matemática muy elemental, les voy a escribir lo que en ese sentido significa las palabras que acabo de decir. La oposición de un elemento al paso de la corriente se denomina, si es corriente continua, se denomina resistencia. Si es
corriente continua o alterna se llama reactancia. Pero es lo mismo, resistencia y reactancia significan oposición. Oposición. Cuando hablamos de un condensador, la resistencia, o mejor, la reactancia del condensador se denomina XC. Ese es el nombre que recibe la reactancia capacitiva. Y es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacitancia. 2pi es una constante. Aquí y en la Luna, 2pi es un número que equivale a 6.28, por decirlo grueso, 6.28. Eso es 2pi. 2832, pero no lo alarguemos más. La frecuencia es el número de veces por segundo que una onda se desplaza. Si decimos que una onda de estas hace esto 50 veces por segundo, entonces decimos que es una frecuencia de 50 ciclos por segundo o 50 hercios. Pero si lo hace 1000 veces por segundo, la frecuencia será de 1 kilohercio o 1000 ciclos por segundo. Entonces, ese factor de 1000 o de 50 es el número que estaría aquí. Y la capacitancia es el valor en unidades de faradio. Estos elementos tienen una relación con la oposición que presenta un condensador a una onda. El número 1 es aquí, en Marte, en Júpiter, en la galaxia M31, en cualquier lugar, el 1 es 1. Entonces, tenemos que esta fórmula nos dice una cosa muy esencial para quien no tenga muy claro esa relación. La vamos a explicar de esta manera. Es la relación del mataculín. Aquí lo llamamos mataculín. Yo tengo aquí un balancín y aquí tengo dos niños montados. Aquí hay uno y aquí hay otro. Depende del impulso, entonces va a estar el uno arriba y el otro abajo o viceversa, ¿cierto? El uno abajo y el otro arriba. La relación entre estos elementos, XC es un niño y estos otros elementos vienen a ser el otro niño. Eso significa que si XC, la frecuencia, no, vamos a partir de la frecuencia. Vamos a partir de la frecuencia. La frecuencia, decíamos que la frecuencia que teníamos aquí como ruido es una alta frecuencia. Entonces, para una misma capacitancia, vamos a decir un microfaradio. Para ese condensador de un microfaradio, no se preocupen si esto se va cogiendo regular a medias, porque no veo en este momento otra manera de acercarme a ello. Y algo que quede claro hoy es útil, eso luego lo vamos a seguir machacando. Es para no dejar esa pregunta en el aire. Supongamos que tenemos un condensador de un microfaradio. Ese condensador va a tener mayor o menor reactancia, o sea, oposición a una cierta frecuencia.
Y como la reactancia y la frecuencia, digámoslo así, que está en compañía de estos dos elementos, de acuerdo a esta fórmula, están como en un mataculín o en un balancín, significa que si la frecuencia baja, si ponemos aquí la frecuencia y la frecuencia baja, la reactancia sube. Esta es la XC. Si la frecuencia baja, la reactancia sube. Pero si la frecuencia sube, la reactancia baja. Entonces, mire cómo se comportaría este microfaradio. Este microfaradio para una baja frecuencia se comporta como una alta resistencia. Pero para una alta frecuencia se comporta como una baja reactancia o resistencia. Entonces, el microfaradio aquí lo tomamos como ejemplo, pero es probable que aquí el valor que me pongan en este lugar, es decir, el valor de este condensador que me pongan aquí, no sea de un microfaradio, puede que sea mucho menor, de un, por ejemplo, nanofaradio, de un nanofaradio que es 1000 veces menor que un microfaradio. Todavía a un nanofaradio es más evidente esta relación. Entonces, ¿qué hace ese nanofaradio? A la frecuencia baja le dice, usted, yo no puedo con usted. ¿Por qué? Porque usted es demasiado grande para mí. Deja pasar. No la dejo pasar. Pero a la alta frecuencia, usted venga para acá, porque usted es lo que yo puedo digerir, lo que yo me puedo tragar. Entonces la pone en corto. Eso se explica con la relación entre la frecuencia y la oposición para una misma capacitancia. Están jugando al balancín. Si la frecuencia es baja, la reactancia, o sea, la oposición es alta. Significa, yo no la puedo poner en corto a usted estando en esa posición de corto. Pero para la alta frecuencia, la reactancia es pequeña, entonces le digo, venga, que usted sí cabe por aquí. Espero no haber sido demasiado enredador, pero es una manera inicial de aproximarnos a esos conceptos. Vamos a ver cuál otra pregunta tenemos y si el compañero todavía tiene que no la cogió bien, pues quéjese ante la administración. Bueno, ¿y cómo es Simón Restrepo? ¿Cómo es el de resonancia que falla tanto en los televisores de lámparas? Cuando un condensador como ese que te está refiriendo Simón, pero para quien en este momento no tenga idea de lo que estás hablando, le diré que en el caso de esos condensadores que fallan es porque resulta que en el caso que estás diciendo, Simón, ese condensador opera, los condensadores en las lámparas operan con alto voltaje. ¿Qué quiere decir alto voltaje? Alta presión. Entonces en esas lámparas ese condensador no lo van a estirar hasta aquí, sino que lo van a estirar hasta más adentro. Hasta más adentro. Y ese más adentro implica que este líquido se va a ir más allá. Pero como estiran tanto esa membrana, con el tiempo se va volviendo porosa o se va dejando pasar corriente, como si fuera continua. Es decir, deja mezclar los dos líquidos. Deja mezclar los dos líquidos, se pone en corto. Y eso es porque esos condensadores trabajan con alto voltaje. Eso pasa con los condensadores de resonancia. Y otros
de los mismos, lo que le sucede es esto. La membrana, de tanto ir y venir, se va volviendo tiesa. Esta membrana aquí, esta membrana, de tanto ir y venir, como está en este lugar, se va volviendo tiesa. Tiesa quiere decir que ya se queda rígida. Se queda rígida. No es capaz de irse ni para un lado ni para el otro. La membrana se queda como un tubo de cemento en la mitad. En ese caso, el condensador se convierte en un circuito abierto. Entonces, en el primer caso que es este, la membrana se rompe y eso es igual a corto. Y en el segundo caso, la membrana se endurece, no deja pasar nada y eso se convierte en circuito abierto. Eso es lo que pasa. Sea en el caso que sea, un condensador se daña por esas dos cosas. O se pone en corto o se pone en circuito abierto. Y puede pasar por un estado intermedio entre ponerse en circuito abierto y estar bueno. Es decir, va perdiendo capacidad. O entre estar bueno y ponerse en corto. Es decir, se pone con fugas. Puede estar en estados intermedios. Esa es la razón para tu pregunta, amigo Simón. Edelberto dice, lo deja pasar pero a tierra. Pero ¿cómo sabe el condensador que es una señal parásita y no elimina la señal deseada? Eso ya lo acabamos de ver. Esa es la pregunta a la que nos habíamos referido cuando hablábamos de la frecuencia y de la relación entre la capacitancia y la frecuencia en cuanto a la reactancia. Espero, Edelberto, que relacione esa explicación con la que acabamos de hacer hace un momento, que fue la misma que preguntó Jesús Bello y que fue la que hablamos hace un momentico, cuando decía que cómo se comporta un capacitor cuando se usa para filtro de ruido en un aparato en la entrada de AC, que se supone que el capacitor deja pasar la corriente alterna. Es la misma pregunta, la de Jesús Bello y la de Edelberto. Entonces, ahí quedan respondidas las dos. Profe, con relación a la capacitancia, digamos, hay condensadores que no son muy comerciales. Entonces, digamos, no sé, se me ocurre en este momento, 820 microfaradios. ¿Qué sería lo aconsejable? ¿Ponerlo a más microfaradios o a menos microfaradios? En casi todos los casos, y no en todos, pero en casi todos los casos, un condensador, si no ha de ser el original, es mejor ponerlo más alto. En casi todos los casos. Pero no en todos. ¿Por qué? Porque si hemos de hablar de un condensador, miren aquí los tres usos que enumeramos del condensador. Los tres usos que enumeramos del condensador. Aplanador. Si está actuando como aplanador, que es igual a filtro. Esto es igual a filtro. Cuando hablamos de aplanador, lo conocemos muy comúnmente como filtro. Si estamos hablando de aplanador, yo puedo poner tranquilamente un condensador más grande. Es mejor. Es mejor. O sea, no hay problema y es mejor. Pero, si es acople o si es desacople, hay algo que se pretende bloquear y hay algo que se desea dejar pasar. Si está actuando como acople o desacople,
yo tengo que tener cuidado, especialmente si es desacople, si pongo un condensador más grande o más pequeño. Ahí sí tengo problemas. Porque como hemos visto, ya el condensador ya comienza a volverse manilargo. Aquí decimos manilargo a alguien que le gusta apropiarse de las cosas ajenas. El condensador, si en un circuito de acople o desacople le variamos la capacitancia, se vuelve manilargo. Es decir, ya coge frecuencias que no le corresponden. O si lo ponemos más pequeño, deja de hacer el trabajo porque ya reduce, se vuelve perezoso, digámoslo así. Reduce el rango de frecuencias que queremos eliminar. Entonces, si no estamos seguros del oficio del condensador en un circuito dado, es mejor reemplazarlo por el valor apropiado. Un condensador puede hacerse de un determinado valor sumando o restando con otros capacitores que tengamos a la disposición. Podemos hacer condensadores más grandes o más pequeños. Podemos hacer condensadores más grandes o más pequeños. Entonces, dejemos eso como una promesa para la semana entrante o para más bien para la clase entrante de electrónica básica. Comenzaremos diciendo que cómo se suman condensadores y antes de condensadores cómo se suman resistencias y cómo se hacen valores más bajos y más altos con varias resistencias. ¿Qué es una disposición serie y qué es una disposición paralelo? Y si nos queda tiempo en esa clase, vamos a empezar a mirar lo que son las bobinas. Entonces queda eso como tarea. Ahora, la síntesis de hoy, la síntesis del tema de hoy. La resistencia para la corriente alterna, igual que para la corriente continua, las afecta por su tamaño en ohmios, es decir, la cantidad de oposición. Pero a una resistencia no le importa si la corriente es alterna o es continua para trabajar, no le importa. En cambio, un condensador bloquea la corriente continua después de que se carga y es un corto para la corriente alterna. Y finalmente, gracias a la pregunta de los asistentes, compañeros, un condensador deja pasar la corriente alterna, pero presenta cierta oposición dependiendo de la frecuencia de la corriente alterna y de la capacitancia, del tamaño de la capacitancia. Esa es la síntesis de lo que tenemos hoy.